¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en una nueva emisión de la UNAM Responde, de nueva cuenta desde la edición número 37 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que a lo largo de todos estos años se ha convertido en un foro donde escritores, escritoras de distintas partes del mundo tienen la oportunidad de tener un contacto directo con sus lectores. Esta tarde la vamos a dedicar a platicar con ilustradoras, con escritoras, con periodistas que giran en torno a la nueva colección de libros UNAM dedicada precisamente a las juventudes. Se trata de las novedades de Hilo de Aracne. Acompáñanos. Al menos 400 voces se unen para platicar del horror y el desánimo, pero también sobre la esperanza y la memoria, cobijados por un ambiente donde la música está presente y también el activismo. De este libro platicamos hoy aquí en la UNAM Responde con Adolfo Córdoba y Daniela Arrea, quienes son los mezcladores y también los ideadores de este libro titulado Canción de Protesta. ¿Cómo están? Bien, Muy muchas bien. Gracias. Contentos de poder hablar de canción contigo. Que ya está ahí para acercarse a los jóvenes. En la presentación hubo muchos jóvenes y mucha participación, lo que habla de que es un tema importante no solamente en la literatura, sino en la vida cotidiana. Cuéntenos cuál es la propuesta de este libro que habla de un tema muy común, que son las desapariciones forzadas. Bueno, pues Canción de Protesta es un libro que busca hablar y pensar con los jóvenes y adolescentes alrededor de las desapariciones. Ahora que salimos de la presentación estuvimos platicando con algunos de ellos y nos decían que era muy necesario un libro así, y nos llamó la atención que a pesar de que en las noticias todos los días sale información sobre las desapariciones, ellos hayan expresado como la necesidad de un lugar, un espacio para poder hablar de algo que les preocupa y les duele, ¿no? Entonces, eso, la intención justo es esa, y nos da mucho gusto que haya encontrado lectores como tan pronto, y sobre todo eso nos habla de la necesidad de que como adultos hablemos estos temas con las chicas, con los adolescentes. Y hay que además pues saber comunicar estos temas, y me parece que han logrado una conexión, vamos, desde que se habla de mezcla, de música, los primeros líneas que leemos es la canción que todos identificamos y es de Café Tacuba. ¿Cómo está armado este proyecto coral? Claro, pues tuvo mucho sentido en algún momento cuando Dani y yo empezamos a hacer el libro, pensarlo como un entramado de voces, porque por un lado es un reflejo de la propia búsqueda de lo que dicen las buscadoras, que vencen el miedo a ser desaparecidas también buscando juntas, y nosotros también creo que vencimos el miedo a hablar de este tema haciéndolo en colectivo, pero no nos bastaban nuestras 4 manos y nuestras voces, sino que invitamos de alguna forma a sumarse a más de 400 textos de diferente índole. Hay textos clásicos, pero también hay textos escritos en wikifandoms por jóvenes que de alguna forma le construyen de manera más verosímil a Lupe, que es el personaje protagonista. Queríamos que reflejar ese mundo en el que los jóvenes y las jóvenes están, que es un mundo lleno de mezclas y que está todo el tiempo en construcción. De hecho, ahora que hablábamos con algunos de los chicos y chicas que ya lo han leído, nos decían, es que yo pienso así, a mí me pasa eso, yo voy por ahí con un pensamiento y de pronto se me atraviesa una canción o un texto. Entonces el libro intenta materializar ese entramado que somos y el entramado que es buscar a personas desaparecidas. ¿Cómo lograr, no sé si es la palabra, el equilibrio entre un tema tan dramático y tan complejo para hacerlo con sensibilidad, con emoción, y que haya algo de esperanza, algo por hacer? Pues yo creo que lo que hicimos para lograr eso fue poner atención en lo que las madres buscadoras de Argentina, de América Latina, de México, tanto de la Guerra Sucia como recientemente han hecho, ¿no? Yo creo que ellas han sido unas grandes maestras en mostrarnos esa coexistencia del dolor y del amor, pues sí, del desasosiego, pero también como de la fuerza y de la organización, y al mismo tiempo poner atención en lo que las chiques nos reclaman, nos apelan, para no quitarles no solo un futuro, sino también un discurso de lo que ellos quieren construir como
como un presente con mucho sentido, ¿no? Adolfo tiene como un comité juvenil en quien se apoya mucho para saber qué piensan, qué opinan, sobre todo el trabajo que él hace como promotor de lectura. Y yo creo que la escucha de esos chicos fue fundamental para poder como tener un poco la temperatura de su deseo también de poder activarse con una lectura de algo tan doloroso y tan difícil, ¿no? Y yo creo que en el fondo era también como reivindicar quizá de manera como de manera muy potente nuestros propios deseos, porque también pasamos por ahí, ¿no? Y creo que era importante que también recordáramos que tuvimos deseos de que las cosas fueran de otra manera, ¿no? Y ese deseo es compartido como su interés, como su trabajo, pensando en algunos de los chicos que mencionaron y que están presentes en este libro, que son Mario, Fanny, Roy. No son, me falta alguien más a quien mencionaron. Mili. Son 4 personas desaparecidas, pero son hermanos, son hijos. ¿Cómo hacer que estos casos únicos se vuelvan parte de la colectividad, sean un tema importante para la sociedad? Se mencionó mucho acerca del caso Ayotzinapa, que es algo que nos reveló de alguna manera esta situación lamentable que se presenta y con cada vez más frecuencia. Bueno, o sea, Ayotzinapa está en el libro, era importante. Luego hay muchos otros jóvenes desaparecidos que tomamos a partir de un informe que salió que se llama La Infancia Cuenta, desapariciones forzadas en menores de la Red de los Derechos por la Infancia. Hay nombres que son tomados de ahí, pero el nombre es un símbolo de los más de 100,000 desaparecidos, y también queríamos sí particularizar la experiencia con estos casos particulares que conoce Dani directamente, pero también abrir el foco por todos esos otros y otras que están siendo buscados. Y mira, antes de empezar la entrevista se nos acercó una persona del stand UNAM contándonos que acaba de desaparecer una chica y que qué podía hacer para buscar. O sea, esto está todo el tiempo, es una canción que se cerró en este libro, pero la mezcla está abierta todo el tiempo, ¿no? A seguir sumando nombres y a seguir protestando en contra de la normalización de la desaparición forzada. Podríamos seguir hablando mucho más del tema, del fondo, digamos, del libro, pero es importante también hablar de la forma, de estos colores que se utilizan para los textos, del diseño, o de la ilustración más bien, de Rosario Lucas. Cuéntanos de este trabajo de acompañamiento también. Bueno, Rosario es una ilustradora increíble, pero también, o sea, su trabajo aquí no fue solo ilustrar, sino fue como terminar de construir a Lupe, ¿no? Nosotros teníamos una idea de lo que podía hacer Lupe a partir de lo que habíamos platicado, y cuando Rosario se incorpora al equipo, pues ella terminó por presentarnos a un Lupe que, pues sí, que nos hizo muchísimo sentido, y también a Gato Montés. Y mientras trabajamos el texto, o sea, Rosario hizo una ilustración que abre cada capítulo. Pero lo que fue muy interesante es que mientras estábamos trabajando el texto, Rosario nos mostró los borradores, y eso a su vez nos retroalimentó la escritura, y eso nos nutrió la historia que queríamos seguir contando a través de la historia de Lupe y Gato Montés y del mashup. Antes del trabajo concreto y específico para Canción de Protesta, Rosario ya tenía un trabajo previo sobre las preocupaciones de los adolescentes y sobre las desapariciones forzadas, muy importante. Y por eso decidimos que, o sea, más bien pensamos, intuimos que ella tenía que estar acompañando este trabajo de ilustración. Además del material específico que hizo para Canción de Protesta, hay una especie de archivo de muchas ilustraciones de ella, en donde ya apelaba estos dos temas. Y bueno, hoy en la presentación nos dimos cuenta que además de una gran ilustradora, es una mujer con una escritura y una forma de pensamiento súper importante. También creemos que Rosario terminó de darle un poco más de juventud a nuestra por si le hacía falta, por si le hacía Sí. falta. Y qué bueno que mencionas esto, porque para cerrar les quiero preguntar pues acerca de este libro que se inserta en la colección de libros UNAM, que tiene que ver todo con las juventudes. Claro, para nosotros podíamos haber publicado quizá en otros espacios, pero políticamente era importante publicar en la UNAM como una declaración de principios de queremos que este libro circule entre jóvenes, se sume a una conversación
de la que la UNAM no ha estado fuera, que es la de las desapariciones forzadas, y que una comunidad universitaria y también los SHs, o sea, antes, pueda sentir suya esta canción y hacerla resonar hacia un sitio esperanzador, porque como decías tú, está el horror, pero nosotros queríamos que al final, como dice la canción de Fito Páez, yo vengo a ofrecer mi corazón, que hubiera puesto ahí la esperanza en que esto puede cambiar, en que tiene que terminar. Pues terminas muy bien, porque es un libro que tiene rigor, que tiene sensibilidad, que tiene horror y desesperanza, pero también mucha esperanza, y lo decían en la presentación, todos podemos contribuir a construir un mundo diferente, un mundo mejor. Muchísimas gracias, Adolfo Córdoba y Daniela Arrea, por estos minutos para la UNAM Responde, la invitación a sumarse a este concierto con canción de protesta, y lo podemos encontrar, por supuesto, en Libros UNAM. Muchas gracias por el tiempo. Y nosotros tenemos más información, algo de lo mucho que sucede en esta feria de libros, son voces que se van sumando, y vamos a escuchar parte de lo que ocurrió en la apertura del Salón Literario, donde estuvieron platicando la escritora italiana Dacia Maraini y Guadalupe Nettel. Nella mia famiglia, Por lo tanto, en mi familia, i los libros erano pane eran quotidiano. pan ¿no? de todos los días. Si viveva di libri. Se vivía de C'erano libros. libri dappertutto. Había libros en todos los lados. Io a 3 anni Yo desde los 3 andavo años col libro in mano. yo tenía un mia libro en madre la ha detto, mano. Guarda che capovolto Mira il que está libro", perché volteado, non sapevo ancora porque todavía no leggere. sabía leer. Pero yo ya tenía, ecco, questo far capire o sea, il para hacerles valore della entender el valor lettura de la nel mio lectura paese. en mi país. Ecco, quindi per me è stato abbastanza Por lo tanto, para mí fue spontaneo, bastante espontáneo scrivere. escribir. E leggere naturalmente. Y leer, Sono due obviamente, son dos aspetti cosas absolutamente legati. conectadas. El tema de la familia, el tema de la educación, el tema de la violencia de mujeres, es un tema que tú has tratado antes, pero mucho antes de que se volviera un tema de actualidad. La maternidad, La maternidad es claro que diciamo, del momento, desde la edad de la piedra, que sabemos que aquí, en estas bellísimas imágenes de mujeres di donne in gravidanza, en gravidanza, desde la edad de la piedra cambió totalmente. Ogni società Cada sociedad crea su imagen de maternidad. Estamos de allora- acuerdo, ¿no? e allora la maternità Entonces è un la fatto anche maternidad un es un prodotto factor también culturale. cultural. La familia, La familia tiene la capacidad de controlar, de educar, a la no violencia, o es una Questa cuestión domanda. social. Sí. Esta es Domanda otra enorme. Te pregunta agradezco gigante. muchísimo tus palabras. Estamos grabando. Va conteo. 3, 2, you. Seguimos conversando y escuchando las voces de jóvenes escritoras, ilustradoras y por supuesto también lectoras. En este momento platicamos sobre Habitaciones Impropias, la obra más reciente de Karen Villeda, que está ilustrada por María Magaña. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Un gusto recibirlas aquí en la UNAM Responde para platicar de esto, que es una colaboración importante. Comencemos por este vínculo. ¿Cómo se da la plática, el intercambio laboral, pero también afectivo, de lo que quieren decir las jóvenes creadoras? Cuando me llamaron de Libros UNAM para avisarme que habían dictaminado positivamente mi texto, me contactaron con Mariana Mendía, que es la editora de esta colección, una de las editoras de esta colección, y ya gracias a ella conocí a María Magaña, porque parte imprescindible de la colección Hilo de Aracne es que sean libros ilustrados, ya que eso hace que sean mucho más llamativos para las juventudes. Fue así como nos conocimos, ella y yo, y también yo no conocía a Mariana más que de nombre, y fue así que ya las tres empezamos a trabajar en cómo hacer este libro juntas, sobre todo entendiendo que partíamos de 3 escritoras, 3 artistas, y queríamos también mostrar nuestros procesos creativos y cómo había cambiado nuestras vidas al leer la obra de alguna de ellas, como Leona Carrington, Virginia Woolf o Nora Borges. Vamos a regresar a estas 3 autoras, pero María, cuéntanos cómo es ilustrar, que ha tenido, pues eso, como un boom, es otra forma distinta, una forma muy efectiva de comunicar con los jóvenes. Pues es una labor como muy noble, ¿no? O sea, tienes como que realmente, pienso que necesitas cierta sensibilidad, ¿no? Por la imagen, por el símbolo, por la letra incluso, ¿no? Amor también a la letra y a la poesía. Y pues eso, ¿no? O sea, como que realmente
es poder trazar cosas que son intangibles y hacerlas como físicas. Y bueno, todo este trabajo surge a partir de un interés tuyo de tener esta especie de conversación con la obra o con las autoras, que son 3 autoras importantísimas de las que ya nos platicabas. ¿Cómo lo pensaste y cómo se concretó esta historia? Sí, en un inicio la intención de este libro no era un libro como tal, eran ensayos sueltos que escribí a mis 20 y pocos y estaban muy relacionados con las escritoras que yo conocía en ese momento. Entonces, por ejemplo, en el caso del ensayo que es sobre Leonora Carrington, para mí fue muy importante descubrir también su faceta como escritora, ya que, como bien sabemos, ella es una pintora importante, surrealista que tenemos en nuestro país. Yo hice un descubrimiento, una librería de viejo, de algunos de sus libros como narradora o como cronista también, y fue así como me acerqué a la obra de ella en una serie de cuentos, que son los que abordo en ese ensayo principalmente, que es el que abre el libro. Después seguimos con uno de Virginia Woolf, cuyo libro Un cuarto propio ha sido fundamental para mí como persona y como escritora, y al final cerramos con un ensayo breve de Nora Borges, también pensándola ya como una artista plástica sumamente interesante. Cuéntanos, María, ¿cuál es tu propuesta a partir de esta idea y de estos 3 ensayos de Karen? Pues pienso que la propuesta viene realmente de las 3 que colaboramos, Mariana, Karen y yo, porque pensamos el libro como si fuera una casa, ¿no? O sea, como un lugar abierto, una invitación. Las puertas que anteceden cada capítulo también justamente abren y cierran, ¿no? Que es esta vuelta de la página en la que en cada una de las habitaciones habitan estos personajes que entre la realidad y un poco la ficción a través del dibujo pudimos como sentarnos a tomar un café con ellas, ¿no? Entonces el proceso fue como muy fluido. Y fue muy lindo también porque coincidimos en muchas cosas y pues es un proyecto que desde una visión femenina y también pensado para mujeres jóvenes y también chicos que puedan empezar o continuar sus lecturas sobre mujeres escritoras o artistas mujeres. Cuéntanos sobre esto, no podemos omitir esta parte de la presencia femenina, son mujeres, están escribiendo sobre estos temas, sobre Virginia Woolf en particular, con uno de los libros más emblemáticos de distintas generaciones sobre la libertad y sobre la necesidad de crear, digamos. ¿Cómo es que este feminismo se vuelve también una manera de arropar a otras generaciones y a otros géneros también, que no sea el de las mujeres? Sí, era importante para nosotras no solamente hablar de esas 3 figuras feministas también, sino involucrar en este proceso, en este libro. Incluso puedo tomar tu ejemplar para mostrarlo. Hay una ilustración donde lo que hacemos es agrupar a otras escritoras que también forman parte de este corpus, sobre todo porque estamos tratando de hacer visible la mitad del canon literario que ha sido silenciado durante varios años, varios siglos. Entonces, por eso estas escritoras también forman parte del libro, y no solamente aparecen Leonora Carrington, Virginia Woolf y Nora Borges, sino también aquí, por ejemplo, tenemos a Elena Garro, a Adela Fernández, tenemos a las hermanas Ocampo, y cada una de nosotras, Mariana, María y yo, hicimos una lista de escritoras que más nos gustaban y que más habían sido relevantes para nuestra formación artística, y aparecen también en esta ilustración que incluso si damos aquí vuelta a la página, aparece una mano, que quiere decir que se continúa escribiendo, se continúan también ilustrando estas mujeres, por lo tanto... Es la mía, está ahí muy presente. Cuéntanos de esto, hablamos de ilustración, de novela gráfica, de diseño, y a algunas personas quizás no lo tenemos muy claro. ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo nos lo explicas? ¿Como la imagen, la ilustración? ¿Cuál es la propuesta en este libro? Bueno, sí, pues básicamente siento que es darle voz, ¿no? Como a mujeres que siempre han tenido una voz interior muy fuerte, pero hacer un poquito como ese empujoncito de animar a las personas a como realmente inmiscuirse y meterse en sus universos que son muy complejos y muy ricos, ¿no? Y sobre todo hacer hincapié que espero que sea necesario, o sea, como por ahora es necesario estar como poniendo el dedo en el renglón sobre mujeres haciendo cosas, ¿no? A mí me gustaría mucho que algún día eso ya no sea como
O sea, que se deje de decir mujeres escritoras o mujeres autoras o mujeres ilustradoras y no son solamente escritoras, ilustradoras, etcétera, para que como que sea el status quo, ya no sea la excepción, sino la regla, ¿no? Entonces... Y escribe quien quiere y escribe como quiere. Para allá iba justamente, estaba pensando en esta necesidad de un cuarto propio. Dalia de la Cerda se refiere y hace un ensayo y una propuesta completamente opuesta, digamos. No se necesita, sino se escribe desde las entrañas y con las garras, pensando en que lo puedes hacer en un puesto de tianguis, amamantando incluso, y entonces hay un montón de realidades que es muy difícil unificar. ¿Qué se necesita para crear, para proponer en este sentido o en esta propuesta que comentaba María Cari? Sí, desde un inicio estamos pensando en acuerpar. Acuerparnos es sumamente importante para nosotras las mujeres que estamos creando. Y también hablamos de estos no lugares, lo que se considera como un no lugar, ¿no? Que sería precisamente en el tianguis, amamantando, en el transporte público, en la oficina, por ejemplo. Como esos no lugares también que a veces han sido vetados incluso para nosotras las mujeres, son espacios que debemos recuperar, reacuerpar para poder seguir teniendo estos no espacios propios y sobre todo también seguir creando en comunidad. Creo que es muy importante entender que a partir de esto nosotras como autoras también estamos un poco retando aquella idea de el autor en su torre de cristal, ensimismado y solitario. En este sentido, nosotras es completamente diferente y este libro es prueba de ello porque lo hicimos entre nosotras tres y hacia el final también se unió Ave Barrera para terminar de cerrar el proceso editorial. Y creo que es importante entenderlo que este libro se hizo así, de esa manera. Y es una garantía además con esas voces y con esos nombres. María, para terminar, háblanos de los lectores, de la colección de la UNAM, que está pensada justamente para atraer y para promover, no solamente me parece la lectura, sino la escritura y el comunicar con imágenes. Sí, es una colección que me gusta mucho porque además de acompañar como con ilustraciones los textos, realmente son muy ricos en su contenido, ¿no? Y muy variados. También hay de terror, hay como para gustos, hay mucho. Entonces, me gusta mucho que se haya podido generar como esta conexión entre la palabra y la imagen y que además me parece muy importante, sobre todo en esta época, seguir impulsando la lectura, sobre todo en audiencias más jóvenes, porque los libros, por cualquiera que sea, empoderan, ¿no? Y desde muy corta edad es muy importante que empiecen como a adentrarse porque es maravilloso, sí. Ya no tenemos tiempo, pero dime en poco tiempo a qué se refiere Habitaciones Impropias. ¿Por qué el título? Es un guiño al título Un cuarto propio de Virginia Woolf y entonces estuvimos pensando entre nosotras también qué título podría tener este libro, ya que en un inicio la primera edición se tituló 3 y a mí me parecía poco llamativo para el libro y sobre todo ya después de ver las ilustraciones de María terminamos de cuajar la idea de que era una casa con las puertas abiertas, que además cualquier persona puede entrar, entonces por eso son las habitaciones impropias, que no le pertenecen a nadie y que son de todas. Pues me parece que también es eso, una provocación para acercarnos a estas habitaciones impropias, a la lectura, a la escritura y a los procesos creativos que cada uno va teniendo. Lo podemos encontrar en Libros UNAM. Muchísimas gracias, Karen Villeda y María Magaña. Mucho éxito con los jóvenes principalmente. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros seguimos hablando de lectura y bueno, una presencia constante en la radio, pero en la televisión y por supuesto en las ferias del libro es Eduardo Limón. Vamos con él. Yo soy Eduardo Limón, soy escritor, periodista y jefe de Relaciones Públicas del Fondo de Cultura Económica. Uy, así rápido me acuerdo, A través de la estepa de Julio Verne. 10 planetas de Yuri Herrera y estoy absolutamente fascinado. Lectura culpable. E.T. el extraterrestre, la novela que dio pie a la película de Steven Spielberg, es una novela de un escritor gringo que se llama David Codwinkle. Pues es un placer culposo porque a la fecha me sigue conmoviendo. Noticias del Imperio, de Fernando del Paso. Una novela poderosa, maravillosísima que tenemos disponible en nueva edición dentro de nuestra colección popular. Pues mi estudio... Tengo ahí mi atril, la lectura en la que estoy, el transporte también es un gran sitio, te pones los audífonos y te vas leyendo y ya entras a otra dimensión.
¿sí? Y hoy, aquí nuestro espacio lindísimo y súper cómodo en el stand del Fondo de Cultura Económica dentro de FIL Guadalajara, a la que les invitamos cordialmente. Y quizás no hay mejor momento para acercarse a la lectura que la infancia. Precisamente hoy terminamos este programa metiéndonos en una máquina del tiempo gracias al pabellón de FIL Niños, que este año tiene como lema Retronautas del Futuro, que nos invita a vivir una experiencia de otra época. Terminamos también agradeciendo la colaboración de la FIL Guadalajara, el Canal 44 y la UDG para la realización de este programa, y los invitamos a que nos acompañen en una nueva emisión de La UNAM Responde desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023, el día de mañana, 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.